Sean bienvenidos esta hermosa tarde, mis amados hermanos. Estaba hablando aquí, pero creo que tenía mi micrófono en silencio, pero ya se solucionó. Sean bienvenidos, hermanos, esta maravillosa tarde a nuestra transmisión en vivo. Estamos en esta ocasión con una transmisión muy especial que hemos preparado. Es una entrevista, ahora sí que doble. Hoy vamos a tener a dos pastores invitados. En un momento los voy a presentar. Pero antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí en Nueva Generación para Cristo. Los días, los esperamos, ya saben, los días miércoles, viernes y domingos. Así que, pues nada, están invitados a que nos puedan acompañar en estas transmisiones que el Señor nos permite tener. Y bueno, ahora sí, pues vamos a iniciar. Hoy traemos una transmisión en vivo muy importante. Vamos a tener una entrevista con el pastor Will Graham y con el pastor Moisés Peinado. Nos están acompañando ambos desde España. Y bueno, pues queremos presentarlos un poco. Yo creo que ya los conocen un poco ustedes más en las redes sociales, pero de todos modos vamos a darles la presentación aquí. Aquí tenemos con nosotros al pastor Will, él nos está acompañando ahorita desde Almería, España. Si gustan visitar las redes sociales del pastor Will, pueden encontrarlo como @pastor Will Graham en TikTok, en Twitch, en YouTube, en Facebook, pueden encontrarlo de esta forma. Y el amado hermano preside actualmente la Iglesia de Palabra de Vida Almería. Por otro lado, tenemos aquí igual acompañándonos nuestro hermano y pastor igual, Moisés Peinado. Él nos está acompañando ahorita desde Cádiz, España. Igual, si gustan ver sus redes sociales de la iglesia local en la cual el hermano está presidiendo, pueden encontrar como Iglesia Bautista, Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, y ahí pueden ver igual la dirección de la iglesia, el contenido que suben. Estamos seguros que ambos hermanos comparten contenido que es de mucha bendición para nosotros como iglesia. Así que pues, Pastor Will, Pastor Moisés, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, todo bien. Aquí en España son las 10 de la noche. Estamos muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo en el canal, querido Pepe. Espero que estés bien también en el Señor. Y un gusto, como siempre, compartir un tiempo juntos para la alabanza de nuestro Padre. Amén. Amén, amén. Muy bien, contento también de estar por primera vez contigo, Pepe, de poder conocerte, aunque sea a través de este medio. Espero que estés muy bien y muy contento también de poder compartir esta entrevista con mi amigo Will. Espero que después de la entrevista me pueda mandar una camiseta tan chula como la que lleva. Pastor Moisés, creo que el sentimiento es mutuo. Creo que todos, después de ver las transmisiones del Pastor Will, nos dan ganas de tener sus camisetas, ¿no? Ahí, de repente se ponen unas de puritanos, de otros personajes ahí. Y siempre yo que veo sus camisetas digo, vaya, el Pastor Will tiene que mandarnos unas acá a México. Pero perfecto, muy bien. Precisamente, pues, es una bendición, hermanos, que sepan, Pastor Will, Pastor Moisés, que para nosotros, al contrario, es una bendición poder tenerlos aquí. Es un privilegio poder compartir este momento con ustedes. Damos gloria a Dios, cada uno de nosotros hoy que nos están acompañando aún aquí los espectadores. Damos gloria a Dios por sus vidas, por cómo el Señor los ha utilizado para su gloria. Y muy bien, hermanos, pues hoy queremos abordar un tema muy importante que creemos que es vital para la edificación de la iglesia en cuestión doctrinal. Creo que es algo que podemos de alguna forma enfatizar bastante, ya que son bases y fundamentos para poder entender correctamente la doctrina bíblica que está, pues ahora sí que a lo largo de toda la escritura. Y hoy queremos hablarles un poco acerca de las doctrinas de la gracia. Hoy, con el favor de Dios, nuestros amados hermanos, tanto el pastor Will como el pastor Moisés van a poder exponernos un poco acerca de este punto que es muy importante hoy en día. Así que pues nada, vamos a iniciar y me gustaría como que dar una pregunta introductoria para poder entender esto, ¿no? Porque yo entiendo que hoy en día al menos es un tema de las doctrinas de la gracia que es común, es popular, pero a lo mejor hay mucha gente que hoy en día no conoce, ¿no? Entonces, pastor Will, ¿qué son las doctrinas de la gracia? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el trasfondo histórico detrás de estos puntos que conocemos en inglés como el tulip, ¿no? Muy bien, hermano. Pues bien, las doctrinas de la gracia tienen que ver con la doctrina de la salvación, lo que conocemos, ¿no?, como la soteriología en los libros de teología sistemática. Y son 5 verdades. En realidad son verdades bíblicas, las encontramos en la Sagrada Escritura y podemos llamarlas de la siguiente manera. Arrancamos con la depravación total. El ser humano está radicalmente corrupto por pertenecer a Adán. En segundo lugar, elección incondicional, es decir, que Dios, por pura gracia, según su beneplácito, decide elegir de esta masa perdida de Adán, ¿verdad?, un pueblo para su alabanza, su gloria,
3, expiación limitada, es decir, Dios el Padre envía a su Hijo al mundo con el fin de hacer expiación por los pecados de los predestinados, el pueblo de Dios, los escogidos. 4 lugar, la gracia irresistible, es decir, Dios entonces, después de enviar al Hijo, envía al Espíritu Santo para convertir eficazmente el corazón del predestinado para que éste crea en Cristo y se arrepienta del pecado. Y luego, finalmente, número 5, la perseverancia de los santos, aquellos que son predestinados, redimidos por Cristo y luego regenerados, perseveran por la gracia de Dios en la salvación hasta el día final, ¿no? Son sellados por el Espíritu Santo. Así que en cuanto a las doctrinas de gracia, son estas que vamos seguramente a ir desglosando hoy en la charla. E históricamente hablando, podemos ver algunos conflictos a lo largo de los siglos en torno a estos temas. Sobre todo podemos destacar 3 momentos clave. Hubo otros debates de menor importancia, pero podemos hablar realmente de 3 puntos que son como picos, por así decirlo, en la historia eclesiástica. En primer lugar, tenemos Agustín de Hipona, en la iglesia patrística, sobre todo el tema de la depravación total. Y él estaba ahí en debate con un monje galés, un británico llamado Pelagio. Y claro, Pelagio, tristemente, y bueno, como soy británico, pido disculpas por la teología nefasta, ¿no?, de aquel monje. Pelagio negó que el ser humano hubiese nacido en pecado. Él decía que el ser humano es una tabula rasa, es decir, el ser humano no es ni bueno ni malo, es moralmente neutral. Entonces él negaba que el ser humano fuese pecador desde su concepción y empezó a enseñar que el ser humano podía, según sus propios esfuerzos, su propio mérito, su propia virtud, alcanzar la vida eterna. Entonces Agustín de Hipona responde en el nombre de la Biblia diciendo que Pelagio es un hereje. Pelagio está negando la enseñanza de Pablo y otros autores del Nuevo Testamento. Entonces Agustín desarrolla la idea de que el ser humano solamente puede ser salvado a través de la soberana gracia de Dios, ya que el pecador en Adán está totalmente perdido, es un ser radicalmente corrupto, no puede salvarse a sí mismo. Y una oración de Agustín que está en su obra Confesiones, que es su obra más conocida, ¿no? Confesiones, que está de hecho en español también, varias versiones en español. Él hace una oración que realmente llega a irritar mucho a Pelagio, causó un gran conflicto entre aquellos dos hombres. Agustín reconoce entonces que la salvación es 100% del Señor, no está en el hombre, porque el hombre es malo, corrupto, hundido en pecado. Agustín dice al Señor en una oración, estoy traduciendo aquí al español, dice algo como, Señor, dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Y esta oración es una oración que confía en la soberanía de Dios. Agustín reconoce que no puede cumplir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecador, porque es un hijo de Adán. Y la única forma en la que él puede obedecer a Dios es si Dios obra soberanamente en su propio corazón. Como Pablo dice, ¿no?, que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13. Entonces Pelagio se enfureció, porque claro, Pelagio creyó que el hombre, según su propia fuerza, podía perfectamente guardar la palabra de Dios, obedecer a Dios y ganar su propia salvación. Así que en los días de Agustín, sobre todo el tema de la depravación total, estaba bajo ataque y Dios levantó a Agustín como un campeón de la gracia, y por eso incluso en la Iglesia Católica conocen a Agustín como el doctor de la gracia, ¿no?, porque defendió ahí de forma tremenda la gracia de Dios. Luego, si saltamos 1000 años, estamos ya en los días de Lutero, siglo XVI, el famoso reformador, ya estamos en el mes de la Reforma, así que aprovecho para felicitaros a todos. Feliz mes de la Reforma, queridos hermanos. Gloria por la Reforma, ¿no?, porque permitió también que los ministros del Evangelio pudiéramos ya casarnos. Y estoy feliz de estar casado, porque antes los ministros tenían que estar ahí tristemente dedicados al celibato. Qué lamentable, ¿no, hermanos? ¿Y Lutero qué pasa con él? Pues en sus días el tema, ciertamente, la depravación total es una doctrina muy importante en los escritos de Lutero, pero él recalca en una obra que sale en el año 1525, La esclavitud de la voluntad. Él defiende la depravación total, tal y como Agustín lo había planteado en los días de Pelagio, y también agrega ese elemento de la elección incondicional, resaltando que sí o sí Dios tiene que salvar al pecador. Hubo un teólogo católico muy conocido, llamado Erasmo, que era más bien de tendencia liberal,
Y Erasmo saca una obra diciendo, más o menos, siguiendo la línea de Pelagio, con algunas modificaciones, y conocemos la postura de Erasmo como una perspectiva semi-pelagiana. Porque donde Pelagio decía que el ser humano podía obedecer a Dios según sus fuerzas naturales, Erasmo sí decía que el hombre de alguna manera tiene que tomar el primer paso, el hombre tiene que esforzarse y luego Dios responde dando una gracia, ¿no? O sea, no es 100% por gracia, pero el hombre hace su parte y Dios hace su parte. Luego Lutero saca su obra, su Magnum Opus, 1525, La esclavitud de la voluntad, diciendo, Erasmo, te equivocas. Te equivocas. El hombre no puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas, no puede buscar a Dios, no puede anhelar a Dios, no hay quien desee a Dios, no hay quien busque a Dios. Y Lutero, desde luego, era un erudito paulino, ¿no? Era un expositor de las cartas paulinas, Gálatas, Romanos, etc. Bueno, Lutero entonces dice que Erasmo está repitiendo más o menos el error de Pelagio, con ciertas modificaciones, ¿vale? Pero en esencia una teología centrada en la capacidad del ser humano. El ser humano puede ganarse la propia salvación con la ayuda del Señor, pero el ser humano básicamente tiene última palabra. Y Lutero, pues al sacar esa obra, se convirtió de nuevo en un gran defensor de lo que es la soberana gracia de Dios en la salvación. Y la tercera etapa o el tercer periodo es ya a principios del siguiente siglo, porque Lutero es siglo XVI, ya a principios del siglo XVII tenemos el famoso sínodo de Dort, donde los teólogos reformados responden ante unas desviaciones arminianas que estaban entrando dentro de las iglesias calvinistas en los Países Bajos. Y los arminianos, ellos son... yo sé que online muchas personas dicen que los arminianos son semi-pelagianos. Esto no es del todo correcto, porque claro, el semi-pelagiano te dice que primeramente tú tomas el paso y luego Dios responde dándote una gracia. El arminiano enseña que Dios es el que enciende en ti una especie de gracia y luego tú tienes que decidir si tomar el paso o no. Así que el arminiano es, por así decirlo, es más bíblico que el semi-pelagiano, ¿no? Están relacionados, pero hay una diferencia a nivel doctrinal. Pero los cánones de Dort básicamente condenan 5 doctrinas propagadas por los seguidores de Arminio. Ellos dicen que el ser humano no está totalmente depravado, de alguna forma puede cooperar con esta gracia capacitadora de Dios. 2, dice que Dios elige al ser humano viendo de antemano su fe. Es decir, ahí está el pastor Moisés, Dios sabe de antemano que el pastor Moisés va a creer en Cristo, el pastor Moisés va a arrepentirse, por tanto Dios según su presciencia, su preconocimiento, él decide escoger al pastor Moisés para salvación. Ya no es una salvación por elección incondicional, es Dios ve al pastor Moisés y luego escoge al pastor según sus futuras obras. En tercer lugar, los arminianos dicen que Cristo no murió en la cruz para salvar solamente a su pueblo elegido. Él en realidad murió por todo el mundo, por todos los seres humanos, por todas las criaturas. Es una expiación ya universal, no limitada, no eficaz. Cuarto lugar, ellos dicen que el Espíritu Santo quiere que todos sean llevados al arrepentimiento y a la fe, y el Espíritu Santo está intentando obrar a través de la predicación, está intentando obrar salvación, pero él tiene que en última instancia hacer caso a la voluntad del ser humano, y si el ser humano no quiere, pues el Espíritu Santo ya tiene que, bueno, de alguna forma apartarse, alejarse. Y finalmente los arminianos enseñan que la salvación se pierde, ¿no? Que sí, Dios puede empezar en ti la obra, pero si tú no cuidas tu salvación, es propensa la salvación de perderse. Y por tanto los cánones de Dort, que son un documento, de hecho también están en castellano, han sido traducidos a castellano, hay varias versiones también, es un documento maravilloso, y ellos salen defendiendo lo que conocemos hoy día como la doctrina de la gracia. Es que hay 3 momentos importantes en esta gran historia: Agustín Pelagio y el debate sobre la depravación, Lutero Erasmo, otro debate sobre la depravación, pero también la doctrina de la elección, y luego finalmente los cánones de Dort, donde ya están los 5 puntos ya en juego, y hasta el día de hoy se sigue debatiendo este tema. Hay muchísimos mensajes ahora online, muchos programas de YouTube sobre este tema, porque ahora mismo en Estados Unidos acabo de estar en una conferencia con 8.500 hermanos reformados y me están comentando ahí que ahora mismo en Estados Unidos millares y millares de personas están empezando a regresar a estas doctrinas, y me cuenta que está sucediendo algo parecido en América Latina. Y uno se pregunta, ¿cómo puede esto estar dándose en nuestros días? Pero yo entiendo que Dios está enviando un gran avivamiento, muchos están volviendo a las sendas antiguas,
Y por esto yo creo que esta entrevista hoy se está celebrando, ¿no? Porque entre nosotros hay interés en este tema, los seguidores quieren aprender al respecto y pues enos aquí. Así que esto, hermano Pepe, es un poco un resumen de las doctrinas de la gracia, lo que son, y un poco de historia para orientarnos. Perfecto, Pastor Will. Creo que fue excelente la introducción que nos daba aquí el hermano Will, mis amados hermanos. Bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Ayúdenos a compartir esta transmisión para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Traigan sus Biblias. Los pastores, yo estoy seguro que van a tocar varios textos bíblicos, entonces para que puedan tenerlo ahí a la mano. Y pastor, yo creo que es muy importante la introducción que nos daba. Hermanos, tenemos que entender que hoy en día es necesario tener una doctrina correcta en cuestión, como decía el pastor Will, con la soteriología, con la salvación. Y creo que algo que el pastor Will nos enfatizaba mucho eran estos 3 puntos históricos diferentes. A lo largo de la historia de la iglesia tenemos que igual aún poder ver, ¿no?, el pasado y poder ver por dónde transitaron nuestros amados hermanos, ¿no? Creo que fue un momento perfecto, pastores, porque estamos ahorita en octubre, precisamente, como dice el pastor Will, celebrando el mes de la Reforma, y a veces pensamos en la Reforma protestante y pensamos en las 5 solas de la Reforma, cuando no nada más fue esto, fue algo todavía con mayor amplitud, ¿no? Tenemos estos 5 puntos de las doctrinas de la gracia, los cuales ya introdujo bastante bien el pastor Will, y queremos iniciar, hermanos. Ahora sí, como ya lo dijo el pastor Will, son 5 doctrinas de la gracia las que tenemos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y para poder entender correctamente estas 5 doctrinas de la gracia, tenemos que ir viéndolas una por una, porque una va dando paso a la otra, porque cuando entendemos la primera podemos entender la segunda y así sucesivamente. Entonces queremos empezar como entender correctamente a qué se refiere y qué quiere decir la depravación total. Pastor Moisés, nos gustaría poder preguntarle en esta tarde que nos explique un poco acerca de esta primer doctrina de la gracia, esta depravación total o corrupción radical del hombre, y qué nos puede decir al respecto de esto, Pastor. Muy bien, permíteme que comience utilizando una ilustración que siempre uso cuando tengo que exponer sobre estas doctrinas. Y bueno, le he pedido a mi hijo prestado algunas piezas de su puzzle. Allí creo que en Latinoamérica quizás conocéis esto como rompecabezas. Y me gusta mucho utilizar esa ilustración porque creo que lo que le sucede a muchos creyentes es que tienen una confusión y es como si yo te entregase a ti 2 puzzles, 2 rompecabezas distintos y te mezclo las piezas. Si hay 2 rompecabezas, 2 puzzles distintos, lo primero que tendríamos que hacer es separar las piezas, porque quizás una imagen es un paisaje y otra imagen es un monumento. Así que lo primero que tendríamos que hacer es separar esas piezas para empezar a montar ese puzzle, ese rompecabezas. Y cuando hablamos con muchos creyentes que no han estudiado en profundidad este asunto, te das cuenta que en su teología tienen una mezcla. Tienen algunas piezas de la teología reformada, conocida también como calvinismo, y hay otros que cogen algunas piezas del arminianismo. Así que lo que estamos tratando de hacer hoy de manera muy resumida, porque esto tendríamos que estar aquí horas y horas para desarrollar cada una de las piezas, estamos tratando en primer lugar separar esas piezas y describir cada una de ellas para que a la luz de la palabra podamos tratar de montar ese puzzle, ese rompecabezas bíblico desde la perspectiva de las Escrituras. Y personalmente, cuando yo estudié este asunto hace ya muchos años, personalmente creo que la pieza que me toca exponer en estos breves minutos sobre la depravación total, conocida también como corrupción radical, para mí es quizás la pieza más importante para poder entender el resto de las otras piezas. Por supuesto que todas las demás tienen su importancia, pero a mí me ayudó a entender muchísimo esta primera pieza. Y la primera pieza es en qué estado espiritual se encuentra el ser humano. Tenemos que saber responder a esa pregunta. Y como ha estado diciendo el pastor Will, pues a lo largo de los siglos se han ofrecido diferentes posturas, ¿no? Algunos que piensan que el hombre y la mujer, también la humanidad, nacen en el estado del primer Adán en el huerto, o sea, en un total libre albedrío, así que la persona tiene libertad para escoger una vez que escucha el evangelio. Hay una segunda postura que dice que el pecado ha afectado, ha dañado un poco o bastante al ser humano, pero el ser humano puede cooperar con Dios.
Así que hay una especie de sinergia, ¿no? Le presentamos el Evangelio y la persona está en pecado, pero no está completamente destruida por el pecado. Y el tercer punto, que es el que sostenemos, el que enseñamos a la luz de las doctrinas de la gracia, y no porque lo haya enseñado Calvino, Agustín o Lutero, no, sino porque creemos que este es el modelo bíblico que enseñó Pablo y el resto de los apóstoles. Así que la depravación total, esa primera pieza, consiste en ver el estado espiritual en el que se encuentran los seres humanos una vez que el pecado entró en la humanidad a través del primer representante que Dios puso en el mundo, que fue Adán. Tenemos que entender qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios, en su economía y en su soberanía, decidió poner a toda la humanidad representada en un hombre llamado Adán, el primer hombre, y sabemos que aunque fue Eva la que primero comió del fruto, el pecado realmente empieza a afectar a la humanidad cuando Adán come de ese fruto y afecta a todos los descendientes, ¿no? Así que la depravación total, o algunos teólogos, como he dicho antes, la denominan corrupción radical, habla de que el ser humano desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, está completamente corrupto por el pecado. Es un esclavo voluntario del pecado. Así que él mismo no tiene la capacidad para salvarse. Él mismo no puede colaborar porque, como dicen muchos textos de la Biblia, el hombre no está enfermo, el hombre está literalmente muerto a nivel espiritual. Así que la primera pregunta que os animamos a todos aquellos que estáis empezando a estudiar sobre este tema y que tenéis inquietudes, la primera pregunta que tendríais que hacer es: ¿en qué estado espiritual nací? Salí del vientre de mi madre. De hecho, la Biblia dice: en pecado fui concebido, ¿no? Y nosotros creemos, a la luz de la palabra, que el pecado, en lo que se conoce como el pecado original, la caída, nos ha afectado en todo nuestro ser. El pecado ha dañado nuestra mente, el pecado ha dañado nuestra voluntad, ha dañado nuestros sentimientos, ha dañado nuestro corazón. En definitiva, podríamos decir que todos nosotros, cuando nacemos, venimos completamente inclinados y depravados, ¿no? Eso es lo que se conoce como ese término. Romanos capítulo 5, versículo 12, resume todo esto que estamos diciendo. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y aquí no estamos hablando solo de la muerte física, que es muy evidente, sino también de la muerte espiritual. Así que la argumentación de Pablo es que el pecado entra en el mundo a través de un hombre, a través de Adán, y dice a continuación: y la muerte pasó a todos los hombres. Este término hombres no es hablando en cuanto a género masculino, sino a la humanidad. Todos los hombres, todas las mujeres, toda la humanidad estamos afectados por el pecado por cuanto todos pecaron. Y aquí Pablo lo que viene a enseñarnos es que si quitamos a Adán del huerto y nos colocamos a cualquiera de nosotros, hubiéramos actuado de la misma manera. Porque algunas personas, cuando escuchan esta argumentación, dicen: bueno, no me parece justo. No me parece justo que por el pecado de Adán yo esté sufriendo sus consecuencias. Pero lo que tenemos que entender es que Dios decidió poner a un representante de toda la raza humana. Así que lo que el texto bíblico enseña es que si quitan a Adán y ponen a otro hombre o a otra mujer, hubiéramos actuado de la misma manera. Y si finalmente vemos que es injusto que Adán nos afecte a todos, también podríamos decir que sería injusto que Cristo nos beneficie a todos. Así que ahora presentamos la buena noticia del postrer Adán. Ahora Dios ha mandado a uno que viene a solucionar lo que Adán estropeó en el huerto. Amén, amén. Creo que es excelente el punto que nos tocaba el pastor Moisés. Hace rato estábamos hablando, antes de iniciar la transmisión, y el pastor Will nos compartía de que ahorita está dando precisamente unas clases sobre teología pactual, y yo creo que este es el punto, la importancia de poder entender y tener una buena teología de los pactos al comprender que Adán era la cabeza federal, ¿no?, que representaba a la humanidad. Y yo creo que es un punto muy importante que nos mencionaba el pastor Moisés, en el sentido de que no nacemos enfermos, hermanos, nacemos muertos. Aún Efesios hace mucho énfasis en eso, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? O sea, extraviados, perdidos. Nacemos con esa inclinación natural, con esa predisposición al pecado, ¿no? Creo que Romanos 3 enfatiza mucho. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y este punto aún viene desde tiempo antiguo, ¿no? El mismo
Salomón escribió en Eclesiastés 7:20, ¿no? Dije, ciertamente no hay hombre bueno sobre la tierra, no hay quien haga el bien y que nunca peque. Entonces, gracias, Pastor Moisés, por explicarnos este primer punto. En resumen, mis amados hermanos, lo que el Pastor Moisés nos decía es vital para poder entender lo que ahora vamos a ver a continuación. Es vital poder entender este primer punto. En el hombre no hay nada bueno. No nacemos con un libre albedrío como Adán lo tuvo, y tampoco tenemos una cooperación con Dios en el que nosotros podemos aportar algo a la obra de salvación. Como una vez escuché que Paul Washer dijo en una enseñanza, la única cosa que aportamos nosotros a la salvación de Cristo es nuestro pecado, es nuestra maldad, es lo único que podemos aportar. Entonces, entendiendo este primer punto, podemos comprender con mayor amplitud la segunda doctrina de la gracia, la cual titulamos elección incondicional, que nos habla acerca de la elección soberana de Dios por aquellos que han de ser salvos. En este punto me gustaría preguntarle, Pastor Will, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo podemos entender correctamente o cuál es la forma correcta de entender esta elección incondicional de Dios? Sí, claro. Para entender esta doctrina, presuponemos todo lo que acabo de comentarnos el pastor Moisés, ¿verdad? Porque si el hombre está destituido de la gloria de Dios, si el hombre es corrupto en todas sus facultades, por supuesto, no puede ser salvado por sus propias fuerzas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que Dios entonces es quien tiene que salvar. La salvación es del Señor. Y la elección incondicional explica, pues, que ya que el ser humano está viciado por la maldad, Dios no puede ver nada en el ser humano para que éste sea digno de la salvación. Por tanto, la razón por la cual alguien llega a disfrutar de la salvación es únicamente por la elección graciosa, misericordiosa, libre, voluntaria de Dios. Por ejemplo, voy a citar algunos textos del Señor Jesús, porque antes el pastor Moisés dijo algo que es importante aclarar, ¿no? Que no estamos aquí citando estas doctrinas como adeptos de Calvino, de Lutero, de Whitefield, de Edwards, de Spurgeon. Estamos aquí nosotros fundamentándonos en la revelación de Jesucristo, la revelación también escriturística. Jesús dijo, por ejemplo, en algunos textos bíblicos en este sentido, te alabo, Padre, Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nos vemos claramente, Dios revela ciertas verdades espirituales a algunos, mientras que oculta estas mismas verdades de otras personas. Por ejemplo, Jesús hablaba en parábolas, con el fin luego de exponer el significado de las parábolas a sus discípulos, a los suyos, pero estas mismas parábolas ocultaban la verdad de sus adversarios, de sus enemigos. O sea, vemos ahí claramente una santa discriminación. Algunos reciben luz, otros no reciben la luz. Vemos también que la fe de Pedro, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le dice acto seguido, Mateo 16:17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo no alaba a Pedro por su iluminación personal, por sus fuerzas, por su inteligencia espiritual. ¿Qué va, Pedro? Si tú de verdad crees en mí, es porque a mi Padre le ha agradado abrir tu corazón. Él te ha inundado de luz cristológica y Cristo pues ubica la raíz de la luz salvadora que estaba en Pedro. Esta raíz está en Dios el Padre. Dios es quien elige. Dios es quien salva. Las escrituras hablan en muchos casos, ¿no? De los elegidos. Cristo habla de los elegidos, de los escogidos en numerosos textos. Y así vemos claramente que hay un pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, Juan 5:21, Jesús dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, vemos claramente que hay una vida espiritual que es concedida por la voluntad del Padre y por la voluntad del Hijo. Uno puede decir, bueno, esto no es justo. George Whitefield solía decir, lo justo es que todos vayamos al infierno. Eso es lo justo. Lo justo es que nadie sea salvado. Y si Dios decide escoger una sola persona de esta masa podrida, esta masa caída que está en Adán, si Dios decidiera salvar una sola persona, sería un acto de misericordia, gracia, benevolencia, bondad, etc.
Dios entonces salva según su voluntad, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y bueno, cuando defendemos la elección incondicional, estamos también oponiéndonos a una doctrina conocida como elección condicional. Y aludí brevemente a esta doctrina un poco antes en mi primera aportación hoy en la clase. Puse, por ejemplo, al pastor Moisés, ¿verdad? Dios supuestamente ve al pastor Moisés antes de la fundación del mundo y ve de antemano su fe, su arrepentimiento y decide salvar al pastor Moisés. Y esta es la doctrina del pueblo arminiano. Son nuestros hermanos, pero aquí estamos en desacuerdo, ¿no? con ellos. Porque si Dios realmente salva por una elección condicionada por los actos del ser humano, estamos aquí realmente declarando ciertas cosas peligrosas. En primer lugar, estamos diciendo que Dios aprende nuevos datos, porque Dios tiene que de alguna forma consultar su bola de cristal, él tiene que mirar a través del túnel del tiempo para ver lo que el pastor va a hacer, ¿verdad? Pero Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, y Dios sabe lo que va a pasar en el día de mañana porque él ha decretado lo que ha de suceder en el día de mañana. Así que si enseñamos elección condicional, estamos diciendo que Dios aprende nuevos datos y por tanto estamos negando la omnisciencia divina. En segundo lugar, también, todo lo que dice el pastor Moisés en su primera aportación en cuanto a la depravación total o corrupción radical, si estamos enseñando elección condicional, echamos por tierra todo lo que el pastor acaba de enseñarnos. Porque si Dios de alguna forma puede ver a ciertas personas capaces de cooperar con Él, de obrar con Él, de colocar fe en Él, de arrepentirse, pues estamos diciendo que sí hay algo en el ser humano que es capaz de responder positivamente a Dios. Y ahí echamos, ¿verdad?, para abajo la doctrina de la depravación total. Y un tercer problema que yo veo con la elección condicional, en última instancia, si nos fijamos bien en su postulado es, Dios te salva a ti porque Él ve de antemano que tú vas a creer en Él y que tú vas a arrepentirte y vas a perseverar en la fe hasta el fin. En última instancia, pues en este sistema, la salvación es por obras. Ahora, obras futuras sí, pero hermano, las obras futuras siguen siendo obras. Y si Dios te salva desde la eternidad porque ve de antemano que vas a creer en Él, vas a arrepentirte y vas a perseverar hasta el fin, pues la salvación en última instancia es por obras humanas. Así que la elección incondicional nos libra de este humanismo, ¿verdad? Que es como un cáncer en la iglesia contemporánea y permite que demos toda la gloria de Dios por nuestra salvación y reconocemos que Él da vida a los que quiere. Y Jesús también dice 6 veces, ¿no? En Juan 17, su gran oración sacerdotal, Él da gracias al Padre por aquellos que el Padre le había dado, ¿no? Los que tú me diste, los que tú me diste, los que tú me has dado. O sea, Cristo estaba muy consciente de estar obrando con un pueblo predestinado, elegido por el Padre. Y de nuevo, esta elección es por soberana, libre, dulce gracia. Y menos mal que es así. Porque si la gracia viene condicionada por nuestra obediencia, ¿cuántos de nosotros podríamos alcanzar la gracia de Dios? Cero. Así que esta es más o menos la idea central de la elección incondicional. Pastor, me parece excelente. Gracias por su aportación con respecto a la elección incondicional. Con este punto final que usted mencionaba, ¿no? Si la salvación dependiera de nosotros, de que nosotros eligiéramos a Dios, de que nosotros buscáramos a Dios, recordaba una frase de Spurgeon en un sermón que él dio precisamente acerca de la elección, y es que si no fuera por la elección de Dios, nadie sería salvo. O sea, la pregunta no es por qué Dios elige a alguien para salvación, más bien la pregunta sería, ¿por qué más bien Dios nos elige aún a algunos, ¿no? Siendo Él santo, soberano en medio de todo esto. Yo creo que es gracia, ¿no? Como usted decía, pastor, la gracia de Dios, la que, por gracia, ¿no? Como aún dice Efesios 1, ¿no? Dice que por el beneplácito de su voluntad es que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Otro punto importante, pastor, yo creo que es que la elección incondicional es algo que hoy en día muchas veces se rechaza. Esta palabra de la predestinación suele como que causar cierto rechazo en algunas personas, pero yo creo que si bien escrita en la Biblia, así fuera un solo texto el que nos hablara acerca de la predestinación o de la elección soberana de Dios, sería suficiente para poder creer en esta doctrina. Así que, Pastor Will, gracias por compartirnos. Pastor Moisés creo que estaba hablando, pero no sé si tiene... Sí, quizás digo que creo que muchas veces estamos luchando tanto con estas cuestiones porque estamos muy saturados de humanismo. Totalmente. Estamos acercándonos a la Biblia con las gafas puestas del humanismo y ya el apóstol Pablo nos lo dice, que no nos amoldemos a este siglo, y este siglo
absolutamente todo gira alrededor del hombre. El champú, cualquier anuncio, cualquier cosa, siempre te muestra lo que tú vales, lo especial que eres. Dios te creó y rompió el molde, eres un campeón. Y yo creo que todos esos pensamientos al final los tenemos tan interiorizados. La pregunta es esa, ¿no? Que por qué Dios no va a elegir a otros, por qué yo no soy capaz de elegir a Dios. Entonces, creo que le hemos dado la vuelta al telescopio, ¿no? En vez de estar mirando por el ángulo pequeño, le hemos dado la vuelta y ahora nosotros somos los grandes y Dios es el pequeño. Y eso nos enseña la argumentación bíblica, ¿no? Al final, el salmista dice que es el hombre, que es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visiten, ¿no? Entonces, creo que tenemos que releer de nuevo las Escrituras para darnos cuenta de la situación en la que quedó la humanidad en Génesis capítulo 3 y darle la gloria a Dios porque Él no tendría que haber hecho absolutamente nada y el cielo y los ángeles hubieran seguido cantando y adorando al santo de los santos y sin embargo Dios fue movido en su misericordia para salvar a un pueblo, para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que Dios no le debe nada al hombre, ¿no? En cierta ocasión también una hermana le dijo eso a Spurgeon, ¿no? No entiendo cómo a Jacob amó y a Esaú aborreció, ¿no? Y Spurgeon le respondió, bueno, hermana, yo tengo todo lo contrario, lo que no entiendo es cómo Dios ha salvado a Jacob, ¿no? Porque cuando uno mira también la elección, tú dices, pero Señor, ¿qué has visto en mí para que tú decidas derramar tu salvación por gracia, ¿no? Así que de verdad que sé que esta piedra que acaba de compartir Will, este punto es una piedra siempre en nuestro orgullo, en nuestro intelecto y la gran mayoría de los hermanos están luchando con estas verdades precisamente con esta piedra teológica que aparece ahí en el camino y la que vamos a hablar a continuación. Pero cuando el Espíritu Santo te muestra la salvación por gracia, cuando el Señor te muestra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor quita nuestras vendas y nos ayuda a ver estas verdades gloriosas, de verdad que el cristianismo cambia, nuestra adoración cambia, vemos a Dios mucho más grande y a nosotros mucho más pequeños. Así que el Señor nos ayude, de verdad, a través de la palabra, a encontrar estas perlas y estas verdades tan bonitas que están ahí para nosotros. Totalmente, pastor. Gracias por su aportación. Yo creo que el problema radica, como lo enfatizaba usted y también el pastor Will, en que nos gusta ser protagonistas, pastor. Nos gusta como que formar parte de algo, tener mérito, tener reconocimiento y poder decir, bueno, yo elijo a Dios, yo fui el que lo eligió, yo fui el que dijo que sí, el que aceptó, ¿no? El que abrió la puerta, cuando en realidad la Escritura nos enseña totalmente lo contrario, ¿no? Yo creo que esta verdad, como usted decía, es una estaca que quebranta nuestro orgullo, es un martillo que quiere quebrantar nuestro orgullo de poder decir, yo no escogí a Dios y poder ver al contrario la gloriosa verdad de la Biblia. Pastor, yo cuando conocí estas verdades, Pastor Will, Pastor Moisés, porque antes yo no pensaba de esta forma, creo que como muchos de nosotros que antes no pensábamos de esta forma, yo cuando me topé con esta verdad, fuera de sentir confusión, me sentí mucho más miserable de lo que antes me sentía. Y pude entender con mayor amplitud cuando Pablo aún decía, ¿no? De lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿no? Y decía, Señor, gracias. Creo que es algo muy importante, este punto igual, que nos comentó ahorita el pastor Will, que nos enseñó y que aún el pastor Moisés pudo ampliarlo igual, añadiendo algo, hermanos. Pero vamos a pasar a esta siguiente doctrina, que creo que es también bastante importante y que, al menos desde mi perspectiva, pastores, creo que es la más controversial, creo que es la que más conflicto suele causar dentro de los creyentes, pero creo que es muy cierta porque tiene mucha verdad doctrinal detrás de esta tercera doctrina de la gracia. Entonces, Pastor Will, ¿qué nos puede decir con respecto a la elección incondicional de Dios? Perdón, con respecto a la expiación limitada. Ya estaba regresándome al anterior. ¿Por qué la expiación es limitada? ¿Por qué hablamos de una redención particular? Sí, es un poco como la frase que usted dijo antes, hermano, que estas doctrinas como que son como, ¿cómo se dice? No sé si ahí en México tenéis un juego, se llama aquí, bueno, menos en el Reino Unido, Dominoes, no sé, tenéis esto, ¿cómo se dice por ahí? Igual, dominó, decimos dominó. El dominó, genial, claro que no, uno cae y luego la otra, y esto es exactamente lo que pasa aquí, ¿no? Porque estamos diciendo, como el pastor Moisés enseña, todos estamos corruptos, depravados, nadie puede acercarse a Dios, nadie ni siquiera quiere. No solamente no
puede, no quiere, no quiere acercarse a Dios. Entonces Dios elige para salvar y, desde luego, acto seguido, Cristo va a venir al mundo para redimir a aquellos que fueron elegidos por el Padre. Es decir, es como dominoes, de nuevo. O sea, todo sucede de forma aquí lógica, sistemática. Y una vez más, es la enseñanza de Jesús. No es que sea, digamos, solamente la enseñanza de unos cuantos predicadores reformados de los últimos, 500 años. Estamos diciendo que es la enseñanza del Señor Jesucristo. De hecho, Jesús, un texto que cité antes, Juan 5:21, Jesús dice, el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ¿por qué yo tengo vida espiritual? Porque Cristo quiso darme la vida. Jesús entonces viene al mundo como sacerdote enviado por Dios. Y al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, pues el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, Jesucristo, intercede por un pueblo concreto y da su vida por un pueblo concreto. El sacerdote, desde luego, desempeña dos labores fundamentales y estas labores salen nombradas en nuestras confesiones de fe, en nuestros catecismos. El sacerdote, número 1, presenta sacrificios por el pecado y, número 2, el sacerdote intercede por el pueblo. Y en cuanto a estas dos obras, pues vemos claramente que Jesús, en primer lugar, en cuanto a su sacrificio, a diferencia de los sacrificios levíticos, el sacrificio fue el mismo. Es decir, Jesús es tanto sacerdote como sacrificio. Y Cristo entonces da esta sangre del nuevo pacto por su amado pueblo. Por ejemplo, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él también habla, ¿no?, de la sangre del nuevo pacto, en Mateo 26:28, diciendo que esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿no? Mi cuerpo por vosotros es dado. Cristo está muy consciente de estar yendo a la cruz por un pueblo concreto, un pueblo específico. Y luego vuelvo a la oración sacerdotal en Juan 17. Cristo está a punto de ser azotado, crucificado, muerto, sepultado. Y está ahí en Juan 17, 6 veces orando por aquellos que el Padre le había dado. Y voy a citaros un texto que en mis días arminianos a mí me costó la vida entenderlo y de hecho quiso eliminarlo. Yo quiso quitarlo de la Biblia. Jesús dice en esta oración sacerdotal, en el 17:9, Juan 17:9, Padre, yo oro por los que tú me has dado, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Y yo nunca podía entender esta oración. ¿Cómo puede Jesús decir que yo no oro por todo el mundo? Porque claro, él está orando eficazmente por su pueblo, está consciente de estar yendo a la cruz por un pueblo concreto. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Pedro fue restaurado después de traicionar al Salvador, mientras que Judas Iscariote pereció eternamente? Bueno, porque Cristo intercedió eficazmente por su hijo Pedro. No intercedió eficazmente por Judas Iscariote, el hijo de perdición. Dice Jesús en Lucas 22:31 en adelante, Simón, Simón, Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces vemos que Cristo como sacerdote va a la cruz por un pueblo concreto, su pueblo, sus ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10:11. El buen pastor no da su vida por los perros, por los cerdos, por los lobos, no. El buen pastor da su vida por las ovejas y luego la intercesión, él intercede por su pueblo predestinado. El ejemplo que antes puse, Juan 17:9, no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me diste, amado Padre. Y esto lo vemos en varios lugares, ¿no?, de los evangelios y desde luego en el resto de las escrituras, que Cristo siempre está obrando con un pueblo concreto, un pueblo específico. Él expía sus pecados, él intercede por ellos. Y luego también incluso pensando, ¿no?, en 2 meses vamos a estar celebrando la Navidad, Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la expiación limitada enseña, y quisiera también apuntar que hay personas que están opuestas al adjetivo limitada porque piensan que de alguna forma ellos piensan que los predicadores reformados estamos limitando la expiación, pero no es que estemos limitando su eficacia. Si Dios hubiera querido que la sangre de Cristo salvara a todo el mundo, pues habría sucedido, porque esta sangre es sangre del Dios hombre, pero la limitación tiene que ver con su alcance. Es decir, a nivel salvífico, esta sangre es derramada por el pueblo elegido de Dios
Y la intercesión salvífica de Cristo es una intercesión por el pueblo de Dios. Así que cuando hablamos de la expiación limitada, estamos pensando que Cristo desempeña su obra sacerdotal por su pueblo, no por todos. Y de nuevo, esto es escandaloso hoy día porque, como bien señaló antes el pastor Moisés, incluso en la iglesia evangélica, en esos bancos, estamos habituados al humanismo. Yo soy un campeón, ¿no? Sueño cosas grandes. Y vemos que las cosas no son así en la palabra de Dios. Así que Cristo desempeña el papel de sumo sacerdote por un pueblo concreto. Es el pueblo elegido, predestinado, escogido por Dios el Padre. Y esto es lo que tenemos ahí en mente con la cuestión de la expiación limitada. Excelente, pastor. Yo creo que todo radica en el punto, en el propósito de Dios, ¿no? Como usted lo enfatizaba, o sea, Dios, Cristo, Jesús sabía por quiénes venía a morir. Porque si el propósito de Cristo y el propósito del Padre hubiera sido venir y morir por toda la humanidad, hablando en un sentido de todos los hombres, claramente su propósito se hubiera cumplido. Porque estamos hablando de que es Dios el que iba a pagar por estos pecados, ¿no? Yo creo que hay un punto muy importante, pastor, que aún está en Romanos, me parece capítulo 5, capítulo 6, que dice Pablo que todo aquel que participa de la muerte de Cristo también participará de la resurrección. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, porque si Jesús murió por todo el mundo, sin excepción alguna, entonces todos van a participar también de la resurrección postrera, y eso básicamente es universalismo, creer que todos vamos a llegar así. Entonces, entendemos este punto primordial que nos mencionaba aquí el pastor Will. Dios vino y murió única y específicamente por su pueblo. Él vino a dar la vida por sus ovejas. Él vino a morir por aquellos que eran suyos, ¿no? Aun cuando Zacarías profetiza, ¿no? Cuando Juan el Bautista nace, él dice, y vendrá un Salvador y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, gracias, pastor Will. Fue excelente la explicación que nos brindó acerca de la expiación limitada. Yo creo que, como usted decía, no es de que limitemos la expiación. Tiene ese título, tiene ese nombre, pero nosotros no limitamos la expiación de Cristo, porque ese fue su sacrificio original, venir y salvar a los suyos. Sí. Más bien, yo creo que la postura arminiana es la que limita la expiación de Cristo en una eficacia, porque si Jesús murió por todos, pero no todos se salvan, entonces la sangre de Cristo no tiene el poder suficiente para poder salvar a todos aquellos que son objetos de ella. Sí. Entonces, algunos teólogos reformados, ellos entonces, para el tema de la expiación limitada, para no confundir a la gente, algunos de ellos optan por hablar ya de redención eficaz, que de alguna forma no puede de alguna forma deshacerse de ciertas ideas erróneas, ¿no? Pero yo creo que la idea en sí de expiación limitada, si la entendemos bien, vemos claramente que no estamos limitando la expiación de Cristo. Pero algunos, pues, por tanto, prefieren hoy hablar de redención eficaz. Es decir, Cristo eficazmente compró ya a su pueblo en la cruz. Así que así es, hermano. Amén. Gracias. Amén, amén. Pastor, gracias por el comentario. Sí, he visto que algunos, igual, redención particular, ¿no? Le prefieren poner en vez de expiación limitada. Pero creo que sí, es un punto bastante importante. Gracias, Pastor Will, por comentarlo. Ahora sí, bueno, en resumen, como el hombre es malo por naturaleza, es Dios el que nos tiene que elegir, y aquellos que el Padre elige son salvados por la expiación lograda por Cristo. Entendiendo ahora sí estas tres doctrinas, Pastor Moisés, ¿qué nos puede decir de la que llamamos comúnmente como gracia irresistible? ¿Cómo funciona esta gracia especial? Muy bien, bueno, pues ahora me toca a mí una de las doctrinas más preciosas. Al pastor Will siempre nos gusta dejarle los temas polémicos porque si le cierran su canal, pues siempre puede abrir otro, inventarse un nombre, ponerle un numerito al final. Él ya está acostumbrado a esas dinámicas, así que les dejamos los temas polémicos y complicados a él, que le gusta tener un club de fan. Y bueno, y ahora vamos entrando en un tema mucho más precioso que creo que aquí pues muchos estamos de acuerdo y hemos experimentado, ¿no? Lo que se conoce como la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de gracia irresistible, lo primero que tendríamos que decir es que nosotros no creemos que el hombre no esté resistiendo o no pueda resistir a Dios. Por el contrario, el hombre está constantemente resistiendo a Dios. Así que no estamos diciendo que el hombre no esté luchando contra Dios, sino que Dios, en el momento que Él quiera en su soberanía, puede vencer esa resistencia. Así que eso es lo que se conoce como la gracia irresistible.
Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 51 dice, vosotros, está hablando aquí Pedro haciendo un discurso, una predicación a todos los judíos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así que ese es el estado en el que el ser humano se encuentra. Antes, en la primera pieza que estuve explicando, la depravación del ser humano, estuvimos hablando que el hombre no puede, pero también, como ha dicho antes el pastor Will, no solamente no puede, sino que además no quiere. No queréis venir a mí para que yo os dé vida. El ser humano ama a las tinieblas, el ser humano no quiere saber nada de la santidad de Dios, aborrece lo que Dios ama y ama lo que Dios aborrece. Ese es el estado en el que el ser humano se encuentra desde Génesis capítulo 3. John Piper dice que la gracia irresistible se refiere específicamente a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y darnos fe en Cristo para que podamos ser salvos cuando Él quiere. Así que vamos construyendo la argumentación, el puzzle, el rompecabezas que estamos tratando de explicar en esta entrevista y hemos visto claramente que el hombre no puede, el hombre no quiere, está absolutamente muerto, pero Dios en su gracia en la eternidad pasada eligió un pueblo mirando a toda esa masa de pecadores. Él, por amor a su nombre, decidió salvar a un pueblo, así que bendito sea su nombre porque no debía de hacerlo y lo hizo por su misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que estamos muertos, pero Dios ha decidido elegir y ya el pensamiento, si os dais cuenta, va por lógica, porque si Dios ha elegido, Cristo ha venido a morir por los elegidos. Así que la expiación es limitada porque Él ha venido a entregar su sangre por aquellos que habían sido escogidos por el Padre. Es como cuando tú haces una reserva y estás pagando por lo que tú has reservado antes. Así que el Padre reservó un pueblo para su gloria y Cristo vino a morir específicamente por su pueblo. Ahora, ¿cómo se realiza el nuevo nacimiento? ¿Cómo se realiza esa obra de regeneración en el ser humano? Bueno, hemos dicho y hemos visto claramente que el hombre no puede cooperar, el hombre no puede responder porque está muerto, así que el Señor tiene que venir y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene que traer convicción de pecado, tiene que hacer un milagro en nuestro ser para que podamos vencer esa resistencia, esa rebelión que tenemos. Me gusta mucho ilustrarlo también. Tengo 3 hijos y uno de los 3 es un niño, así que a veces me gusta echar un pulso con él y él tiene 10 años y empieza ahí a tratar de vencerme en ese pulso y a veces cuando ve que no puede, incluso pone las 2 manos para tratar de ganarme. Pero ¿cuánto tiempo dura el pulso con mi hijo de 10 años? Por lo menos de momento. Cuando tenga 18 años seguro que me ganará. Pero de momento el pulso con mi hijo va a durar el tiempo que yo quiera. Él muchas veces cree y está a punto de celebrar de que me está ganando, pero en el momento que yo quiero, nuevamente venzo esa resistencia. Así que a través de esta ilustración creo que podemos ver lo que sucede en esa lucha constante que tiene el ser humano con Dios y con su santidad, pero el Señor viene y Él nos vence. Ahora, algo importante es que Él no te tuerce el brazo, Él no te vence, sino que más bien Él te enamora. Él te conquista. Tim Keller dijo que cuando vemos la belleza de Cristo, nuestro corazón corre hacia Él, ¿no? Es como cuando alguno de nosotros vimos a nuestra esposa por primera vez y su belleza sedujo nuestro corazón y nuestro corazón corrió hacia ella. Pues de la misma manera eso es lo que sucede a través de la gracia irresistible. Dice el pastor Miguel Núñez, esa persona en ese instante es regenerada por el mensaje que escuchó. Y aquí interviene ya la predicación del Evangelio. Esa gracia irresistible se realiza cuando se predica con fidelidad el Evangelio. Por eso es muy importante que nuestros púlpitos sean púlpitos donde la centralidad de la Escritura esté presente. Porque puede pasar que en muchas iglesias estemos dejando a un lado el Evangelio para predicar el humanismo, las iglesias se estén llenando, pero no estén regenerándose ni naciendo de nuevo personas. Así que el pastor Miguel Núñez dice que es regenerada por el mensaje que escuchó y al mismo tiempo recibe vida eterna. En un solo evento, la persona escucha,
entiende, responde al mensaje, es regenerada y recibe vida eterna. Aquellas personas que no opinan como nosotros, cuando presentan el mensaje del Evangelio, siempre le dicen a la persona: levanta tu mano, toma la decisión por Cristo, sal aquí y reciba a Cristo. Y entonces la persona cree que cuando está dando esos pasos, cuando él está levantando su mano, cuando está realizando una oración, en ese momento está recibiendo el regalo. Pero teológicamente no es así. Si la persona levanta la mano, es porque ya ha sido salva. Si la persona sale al frente, es porque ya Dios ha cambiado su corazón. Así que la persona cree que le está diciendo sí quiero, pero le está diciendo sí quiero porque el Señor antes a ti te ha dicho sí quiero. Así que nosotros respondemos porque se ha producido vida en nosotros. Lo que pasa que al final, desde el ángulo nuevamente del humanismo, soy yo el que creo que ha aceptado al Señor, pero es todo lo contrario. Él ha producido su vida en mí, ¿no? Dice Romanos capítulo 9, 16, ya no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Así que vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 13, por argumentar con textos bíblicos, porque aquellas personas que nos estén escuchando creo que están más interesadas en escuchar la palabra de Dios que en escuchar a un pastor Moisés o un pastor Will. Así que Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte cuando el Señor estaba escogiendo al grupo de sus discípulos. Y mira qué interesante, dice: llamó así a los que él quiso. Aquí vemos nuevamente esa elección incondicional, esa soberanía de Dios para llamar, y la consecuencia, la gracia irresistible, dice: y vinieron a él, ¿no? Así que hay muchos textos que muestran que el pecado es universal, como por ejemplo en Juan 6:44, ya lo hemos mencionado antes: nadie puede venir a mí. Ahí está toda la humanidad, nadie, no algunos, no los que el Señor vio de antemano, sino nadie puede venir a mí, la incapacidad del hombre, si el Padre no lo trae. Aquí nuevamente vemos la elección, el Padre trayendo a un grupo y la eficacia de esa gracia, ¿no?, viniendo a ellos. Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dice: si fuere levantado de la tierra, hablando de su muerte y resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Y permíteme que muestre aquí un detalle, porque quizás algunas personas, cuando han escuchado la argumentación del pastor Will, pueden estar pensando: ¿qué sucede con todos esos textos que hablan de todos, mundo, ¿no? Porque siempre están esos textos que parecen contradecir la argumentación que estamos exponiendo en esta tarde. Pero cuando la palabra dice todos y cuando la palabra dice mundo, no es hablando de todas las personas del planeta Tierra, ¿no? Sino que el Señor está hablando de todos aquellos que el Señor iba a salvar. Así que este concepto de todos y este concepto mundo no es todas las personas sin distinción, sin excepción, ¿no? Sino que son todas las personas que el Padre escogió. Así que, bueno, este concepto de atraer en el original es helco y significa arrastrar, atraer, seducir, ¿no? Como dice el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿no? Así que nosotros creemos que esa gracia irresistible se produce por medio de un llamamiento interno que realiza el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que hablar de esos dos conceptos, porque cada uno de nosotros, cuando predicamos el Evangelio a nuestros familiares, bien sea desde un púlpito o en una conversación, nosotros hacemos un llamamiento a la persona, le decimos a la persona: arrepiéntete y cree, porque ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros apuntamos al hombre, porque ese es el llamado, apuntamos, señalamos la culpabilidad del hombre, le decimos a la persona que corra hacia Cristo, pero entendemos que ese llamamiento externo no va a tener fruto si primero no se realiza un llamamiento interno, algo que hace el Espíritu Santo en el corazón. Así que yo, domingo tras domingo, cada vez que predico la palabra, utilice el texto que utilice, siempre presento la buena noticia del Evangelio y predico a las personas que me están escuchando, pero mientras yo le digo a las personas: venid a Cristo en arrepentimiento y fe, yo entiendo que eso no va a suceder si antes el Espíritu Santo no vence esa resistencia a través de este concepto como la gracia irresistible, ¿no? Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí nuevamente Jesús, como decía antes
Will, ¿no? En la oración sacerdotal que hizo Jesús, se está haciendo una clara diferencia entre aquellos que son y aquellos que no son. Si soy de mis ovejas, la oveja oye la voz del pastor y la sigue. Lo que sucede es que el hombre natural, dice otro texto, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque el Evangelio no es un mensaje que tú tengas que entender y a través del entendimiento te convierte, porque el Evangelio todo el mundo lo entiende. El Evangelio es un mensaje que es fácil de entender, pero no somos salvos por entender, somos salvos por la gracia de Dios. Así que Primera de Corintios, por ejemplo, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis vosotros llamados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, aquel que nos llamó. Y aquí estos textos están hablando de ese llamamiento que produce el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por cuantos el Señor nuestro Dios llamare, Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Vemos en un pasaje también donde el apóstol Pablo está predicando a un grupo de mujeres y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que creyese, ¿no? Así que vemos que hay un grupo de mujeres, todas están depravadas, todas están en la misma condición. Algunos dicen, bueno, pero ahí estaba Lidia adorando, pero claro, era una adoración religiosa, era una adoración superficial, como todos los judíos, como Cornelio y como otros muchos textos, vemos que las personas adoran a un Dios hecho a su imagen y semejanza, como aquí hoy día, pues hay muchos católicos que también están adorando a Dios, musulmanes que adoran a Dios, pero ese no es el Dios bíblico, ese no es el Dios correcto. Así que cuando les presentamos y predicamos el Evangelio, hay un momento donde el Espíritu Santo tiene que producir esa gracia irresistible. Y termino con una cita de J. Packer que dice, la obra del Espíritu Santo, que es la de conducir al hombre a la fe, jamás es frustrada. Así que nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene poder, que la palabra de Dios, en Génesis, toda la escritura comienza con la palabra, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Esa escena increíble donde Jesús se pone delante de la tumba de Lázaro después de 4 días muerto y él pronuncia ese nombre específico, Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal fuera, y por el poder de la palabra, una persona que está muerta, de repente recupera la vida. Y eso es precisamente lo que creemos que sucede cuando predicamos el Evangelio. Estamos predicando en un valle de huesos secos. No depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra argumentación, de nuestra elocuencia. Por eso necesitamos que nuestra argumentación y nuestra predicación esté ungida y respaldada por el Espíritu Santo. Por eso antes de iniciar esta entrevista lo que hemos hecho ha sido clamar a Dios, porque entendemos que esto no se trata de una argumentación teológica. Necesitamos que el Espíritu Santo sople vida por medio de todo lo que estamos diciendo para que algún oyente, incluso algún incrédulo, de repente pueda ver la belleza y la gloria que hay en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, recordaba ahorita con lo que usted decía, Pastor Moisés, esta escena en la que está Ezequiel y el valle de huesos secos, ¿no? Y cómo le dice Dios, hijo de hombre, ¿acaso vivirán estos huesos secos? Pues no podríamos decir, no, pues depende, Señor, si ellos quieren o no quieren vivir, o si usan su libre albedrío, o si sus buenas obras los salvan, no. O sea, a la voz de Dios es que son hechas las cosas. Aún con Zaqueo, ¿no? Veo un ejemplo muy bueno, este hombre en el árbol y Dios le dice, Jesús le dice, no, bájate, porque voy a ir a tu casa. Y Zaqueo bajó, o sea, cómo ese llamado de Dios fue atrayente. Y es el punto que muchas veces solemos como confundir, ¿no? Solemos pensar, no, es que Dios es un caballero y Él no entra donde no lo invitan. No, no tenemos que invitar a Dios porque en el momento en que Dios llega a nuestras vidas con esa gracia irresistible, no hay poder humano alguno que pueda No vamos a encontrar, y animo a todos los que nos están escuchando que lean la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y traten de encontrar una persona que haya podido resistir la belleza del Señor. Todo hombre y toda mujer que Dios ha llamado en su gracia siempre caen rendidos ante la belleza del Evangelio, ante la belleza de la cruz y de Cristo. No vamos a encontrar en la Biblia ningún hombre, ninguna mujer que hayan sido llamados
con ese llamamiento interno, por supuesto, estamos hablando de ese llamamiento que produce el Espíritu Santo, que puedan resistir y que finalmente Zaqueo diga, no, no desciendo del árbol, que Pedro diga, no, me quedo con mi barca, con mis redes, con mis peces. No, cuando el Señor te llama, cuando su belleza te atrapa, tu corazón es transformado y toda la obra la hace el Señor, ¿no? Como dice Ezequiel, yo quitaré el corazón, yo pondré, yo haré. Así que, de verdad, gloria al Señor, gloria al Señor. No puedo hablar más fuerte porque ya el vecino está durmiendo y tengo que tratar de tranquilizarme, pero es que cuando recordamos estas gloriosas verdades, nuestro corazón se apasiona por la belleza del Evangelio y por la misericordia tan grande que ha tenido Dios con 3 pecadores como somos los que estamos aquí, ¿no? Así que sola la gloria al Señor, como estamos celebrando también en este mes. Amén. Amén, pastor. Amén, aleluya. Yo creo que el ejemplo o la evidencia más clara de la gracia irresistible de Dios, como usted ahorita lo dice, al final somos nosotros 3, ¿no, pastor? Porque en algún momento estamos perdidos, extraviados, resistiendo a Dios, burlándonos, blasfemando su nombre, y ahorita estamos aquí. Eso nos demuestra que no hay pecador, más pecador, que Cristo en su gracia no pueda traer. Y es cierto, pastor, yo recuerdo, y yo creo que pastor Will, pastor Moisés, los dos van a poder coincidir conmigo, pero yo recuerdo el día en el que el Señor vino a mi vida y me salvó. Y yo recuerdo que me sentí el más vil y sucio de todos los pecadores que había sobre la tierra. Me sentía condenado, me sentía que no merecía nada. Y en ese momento pude ver la gracia de Dios, brilló la gracia de Dios en mi vida. Y lo único que pude hacer, recuerdo aquel día, estar en mi habitación, es caer al piso, llorar y pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho. O sea, no me manipuló Dios, no soy un robot, no me torció la mano como usted decía, pastor, simplemente me enamoró esa gracia especial de Dios que me dejó ver ese llamado que Él estaba haciendo a mi vida, ¿no? Esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. Yo creo que, aunque nuestras historias sean distintas, pastores, y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, yo creo que es la gracia irresistible de Dios una evidencia. Que nosotros estemos aquí es una evidencia de esa gracia irresistible de Dios. Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén. Pastor Moisés, aprovechando que estábamos hablando ahorita de la gracia irresistible. Muy bien, ahora sí ya, como resumen general de todo esto, mis hermanos, el hombre es malo por naturaleza, la depravación total nos enseña esto. Por otro lado, después hablamos un poco acerca de la labor del Padre, de esta teología propia y cómo Dios, como el hombre es malo, el Padre elige a aquellos que han de ser salvos. Después hablamos un poco de cristología y ahora nos centramos en esa obra expiatoria que Cristo hace por aquellos que el Padre eligió. Y ahorita con la gracia irresistible vemos la obra del Espíritu Santo, esos beneficios que obtienen aquellos por quienes Cristo murió, que a su vez el Padre eligió, de esta masa de gente pecadora. Entonces, ahora, entendiendo esta última y quinta doctrina, ya viendo todo lo anterior, ¿qué nos puede decir, pastor, acerca de la perseverancia de los santos? ¿Qué implica la perseverancia de los santos? Permíteme que pueda leer aquí un párrafo de la Confesión Bautista de 1689. Sobre este punto dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y con todo esto, si os dais cuenta, ya estamos recapitulando conceptos que hemos estado explicando, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Así que, hermanos, lo que creemos es que el Señor, aquellos que Él ha escogido y ha elegido desde la eternidad pasada, Él los va a preservar. Él va a cuidar a cada uno de sus hijos. Si yo hace 2 horas hubiese recibido una llamada de mi mujer diciendo que uno de mis hijos se ha perdido, yo, hermano Pepe y hermano Will, yo os garantizo que no estaría aquí sentado.
Si mi esposa a mí me llama diciendo que uno de mis hijos se ha perdido, mi vida ya no va a tener otro sentido que poner el planeta Tierra patas arriba hasta que yo pueda encontrar a mi hijo. No voy a parar, no voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Y dice la Biblia que si nosotros que somos malos padres hacemos estas cosas, ¿no? ¿Cuánto más el Señor? Así que nosotros entendemos que aquellos que hemos nacido del Espíritu ahora tenemos una nueva identidad. Hemos sido llamados hijos de Dios. Y Dios no pierde a ninguno de sus hijos. Él es el buen pastor. Él es el que da su vida por la oveja que está perdida. Y eso de verdad que es algo precioso, y no sé quién está escuchando esto, pero muchas veces cuando estamos atravesando situaciones complicadas, cuando pensamos que estamos lejos de Dios porque estamos atravesando un tiempo de decadencia espiritual, cuando no entiendes estas verdades y entras en el terreno de la religiosidad, del legalismo, yo tuve que luchar mucho tiempo con la pérdida de salvación, con ese pensamiento terrible de creer de que finalmente yo tengo que estar cuidando mi salvación a través de mi capacidad de vivir en una santificación. Y de verdad que yo lo pasé realmente mal, sobre todo cuando tenía 16, 17, 18 años, cuando luchaba con diferentes pecados y constantemente estaba pensando que mi salvación se perdía. Pero ahora cuando nosotros entendemos que Cristo no solamente ha salvado a un pueblo, sino que también asegura la salvación de ese pueblo. Jesús dijo, consumado es, todo está realizado. Jesús, en ese pasaje que ha mencionado antes el pastor Will también, donde hace esa comparación con las ovejas, él dice, las ovejas que el Padre me dio, yo no voy a perder ninguna de ellas, ¿no? Así que la salvación en última instancia no depende de nosotros. Por supuesto que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, y ese texto no está enseñando que la salvación dependa de ti, de que tú tienes que cuidar tu salvación hasta llegar a la línea de meta, sino todos nosotros la habríamos perdido innumerables veces, sino que nosotros creemos que tenemos que cuidar la salvación porque a Cristo le ha costado mucho, aunque a nosotros no nos ha costado nada. Y es una salvación por gracia, pero no es una gracia barata, como dice Bonhoeffer. Así que nosotros tenemos que cuidar y proteger esa salvación, guardar nuestra vida para el Señor, pero en última instancia nosotros creemos que el Señor nos va a cuidar, nos va a llevar hasta el final, Él nos va a proteger, ¿no? Voy a tratar de leer algunos textos que enseñan todo eso, ¿no? Dice Jeremías capítulo 32, versículo 40, y haré con ellos un pacto eterno. El Señor ha hecho un pacto eterno. Su pacto no es condicional como nosotros. Dios no se divorcia como hoy día muchos creyentes se están divorciando por cualquier motivo. Dios ha hecho un pacto y lo ha hecho consigo mismo. El pacto no es condicional a lo que tú hagas, sino que Él ha hecho un pacto con su pueblo, ¿no? No hicimos nada para que Dios nos amara y no haremos nada para que Dios deje de amarnos. Me encanta esta frase, ¿no? Yo no hice nada para que Dios me amara y no puedo hacer nada para que Él deje de amarme. Así que a lo largo de la Biblia vemos que el Señor ha prometido guardar a su pueblo, ¿no? La perseverancia de los santos enfatiza no lo que hace el hombre por mantener su salvación, sino lo que ya hizo Cristo. Y esto sería también otro tema muy interesante, estudiar todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, la justificación, la expiación, la obra profunda que Cristo realizó en la cruz, ¿no? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No hay una duda de si llegaré o no llegaré, sino que el Señor dice que Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar hasta llegar a la salvación. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio, Dios nuestro Salvador. Y Judas, cuando está escribiendo esto y él entiende su condición y entiende lo que Dios va a hacer, él al final aplaude al Señor, entrega la corona al Señor, no golpea su pecho, no dice, Señor, lo conseguí, no se seca el sudor diciendo qué difícil ha sido, no, él termina la cita diciendo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él entiende que la salvación ha sido producida por el Señor y él entiende que la salvación finalmente la vamos a recibir por su gracia, por su
cuidado hacia nosotros, ¿no? Así que Él nos va a guardar sin caída. Eso no significa, por supuesto, que no vamos a pecar. Los creyentes pecamos, pero tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que nosotros pecamos, incluso nosotros creemos que un verdadero creyente puede atravesar una etapa en su vida de decadencia espiritual. Pero si tú eres un verdadero creyente, en algún momento el Señor nuevamente te traerá al redil, nuevamente Él te traerá a su casa, ¿no? Como el hijo pródigo. Así que nosotros creemos, como dice Filipenses capítulo 1:6, que estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que el Señor en muchos textos nos muestra que Él va a cuidar de nuestra salvación hasta que lleguemos a estar con Él por toda la eternidad. Y permíteme que termine con un último texto que creo que resume perfectamente todas estas doctrinas que cuando yo también, al igual que decía antes el pastor Will, algunos textos que abrieron mi entendimiento, y Romanos capítulo 8, versículo 30 es impresionante. Mira qué interesante cómo ahí Pablo resume cada una de las piezas de este rompecabezas. Dice, a los que predestinó, eternidad pasada, a los que predestinó, a estos también llamó, la gracia irresistible, el llamado eficaz, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó también los glorificó. Si os dais cuenta, es un texto que va desde un lugar del péndulo hacia el otro extremo, y en todo momento la gloria es para el Señor. Es el Señor el que ha hecho esa obra. Así que, de verdad, tenemos que celebrar la salvación. Hay muchas cosas que quizás vamos a desconocer mientras estemos aquí. Vamos a seguir luchando con ciertos textos. Si nos estás escuchando, sé que hay algunas cosas que te va a costar todavía trabajo de atar en tu mente, pero te animo a que dejes que el Señor, a través de la palabra, a través de la Escritura, te lleve a ese terreno. Finalmente, yo todas estas verdades no las veo simplemente en la Biblia, no las veo simplemente en la historia de la Iglesia, sino que las puedo ver en mi propia vida. Y yo os animo a todos los creyentes que me estáis escuchando, de verdad, que podáis meditar en vuestras vidas y que podáis reconocer que somos pecadores y que merecemos el justo castigo de Dios. Pero Dios un día tuvo misericordia y salió a nuestro encuentro. Piensa cómo te convertiste. De verdad, piensa en ese momento. Y vas a ver cómo un Dios soberano ha ido orquestando cada detalle de tu vida para llevarte hasta un punto donde te encontraras con Cristo en la cruz del Calvario. Muy brevemente, simplemente deciros que en mi caso, tanto mi padre como mi madre, los dos eran drogadictos, estaban en el mundo de las drogas. Mi padre no quería tenerme, mi madre tampoco. Estando en el vientre de mi mamá, mi madre intentó de diversas formas quitarme la vida. Yo no estaba en la agenda de mis padres, pero sabéis que cuando tú no estás en la agenda de tus padres, tú estás en la agenda del Eterno. Y nosotros estamos vivos porque desde el vientre de nuestras madres Dios nos ha salvado. Él puso su mirada. Da igual que tu familia haya sido desestructurada o que hayas venido con una familia estable. Nosotros estamos salvos y somos hijos de Dios porque Dios puso su mirada desde el vientre de nuestras madres. Y luego a lo largo de mi vida, hasta los 13 años, estuve viviendo en este mundo, acompañando a mis padres en la droga. Era una persona realmente depravada. Mi corazón estaba completamente roto, muerto en delitos y pecados. Pero con 13 años, después de muchas circunstancias, no quiero alargarme aquí mucho, mi testimonio es ahí, podéis escucharlo en YouTube, pero a través de muchas situaciones complicadas donde murió mi abuela, murió mi abuelo que era como mis padres, finalmente yo soy dirigido a casa de una tía mía con la que yo no tenía relación y esa tía mía era una cristiana evangélica y a través de ella yo escucho el mensaje del evangelio y el Señor transforma mi corazón y desde la edad de 13 años vengo caminando con el Señor. Así que cuando yo miro en mi propia historia, yo no puedo golpearme el pecho, yo no puedo llevarme ninguna gloria porque me doy cuenta de la tremenda misericordia que Dios ha tenido conmigo, con el pastor Will, con Pepe. Así que de verdad tenemos que ver todas estas doctrinas de la gracia, como decíamos antes, no para tener la mente llena de teología. No queremos hacer esta entrevista para ganar un debate teológico.
no hacemos esta entrevista para que un grupo nos apruebe y otro grupo nos rechace. De verdad, hablamos de esto porque este es el mensaje del Evangelio, porque no tenemos otro tema. Y este es el tema que arde en nuestro corazón y le damos gracias al Señor por la misericordia tan grande que ha tenido. Él nos llamó, Él nos justificó y creemos que Él nos guarda en su poderosa mano y de ahí nada ni nadie nos podrá separar, como dice Romanos, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Así que celebremos que el Señor nos ha salvado y celebremos que dentro de poco veremos a Cristo cara a cara. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Moisés, por lo que nos compartía acerca de la perseverancia de los santos y esta conclusión que aún usted nos daba. Tremendo, ¿no? El testimonio que nos compartía, Pastor, se me hacía igual muy, algo bastante simbólico en el sentido en que yo igual tenía 13 años cuando conocí del Señor. Y hermano, de verdad que veo atrás y yo creo que algo que vemos a lo largo de la historia de la redención en la Biblia no es la fuerza, la fortaleza, las buenas obras, el carácter virtuoso del hombre, sino que lo que vemos a lo largo de la Escritura es la gracia de Dios por hombres viles y pecadores. Si hasta hoy el pastor Will está en pie en el camino del Señor, si hasta hoy el pastor Moisés está en pie en el camino del Señor, si hasta hoy, aunque estoy a lo mejor apenas comenzando esta caminata, a lo mejor ustedes tienen mucha más experiencia que yo, mis hermanos, pero si hasta hoy estoy en pie, no es por nuestra fuerza, mis hermanos, es por la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Y a Él sea la gloria por ello. Pastor Will, ¿qué conclusión puede darnos usted acerca de este maravilloso tiempo que hemos tenido, de estas doctrinas de la gracia? El pastor Moisés nos daba una conclusión muy bella, compartiéndonos un poco aún de su experiencia. ¿Qué puede decirnos usted, Pastor Will? Sí, se me ocurren 3 palabras, ¿no? Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Mira, así debemos acabar, ¿no? Esta fue también mi deseo al empezar hoy, que sí, como el pastor ha resaltado, es cierto que estudiamos la palabra y todo lo demás es importante, sí, pero estas verdades deben llevarnos necesariamente a doxología, alabar a Dios, adorar al Señor, darle gloria. Y lo que hemos visto hoy, ¿no? Su elección, su expiación en el Hijo, su regeneración en el Espíritu, su fiel preservación de su pueblo. ¿Cómo no vamos a acabar diciendo gloria a ti, Señor? Alabado sea tu santo nombre. De ti, por ti, para ti son todas las cosas. Aleluya, Para mí, aleluya. esta clase a mí me ha hecho un montón de bien. Estoy edificado, feliz, gozoso. Ahora voy a estar 3 horas dando vueltas en la cama sin poder dormirme, ¿no? Porque tengo la emoción, la adrenalina evangélica. Pero tremenda la clase, me ha encantado, porque muchas veces he hecho programas hablando sobre este tema solo y me ha hecho mucho bien tener al pastor Moisés escuchándolo a él, porque como que, no sé, es como que cuando oyes a otro hablar de las mismas verdades, que te enciende aún más, ¿no? Yo estoy muy agradecido también al Señor por la vida. De hecho, nosotros nos conocimos en la Facultad de Teología hace tiempo, éramos estudiantes juntos, conocimos un par de años. Y era notable, ¿no? La mano sobre su vida. Yo sabía que el Señor le iba a levantar, ya lo estaba usando en los días de la facultad. Y me da gran gozo hoy estar juntamente con mi hermano, escuchándolo hablar con este fervor, esta pasión escriturística. Yo estoy tan feliz, tan gozoso, tan agradecido al Señor. Y eso, soli Deo Gloria, soli Deo Gloria, soli Deo Gloria. Esa es mi respuesta, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Pues nosotros igual aquí, digo, no podemos decir nada, ¿no? Creo que a veces, hermano, digo, pastores, atravesamos como creyentes siempre luchas, tribulaciones, angustias, pero la realidad es que cuando vemos estas cosas, nos recuerda a Dios, ¿no? Nos recuerda cuán bueno ha sido. La realidad es que no hay palabras, no hay cosa alguna que podamos hacer en nuestras vidas para poder darle gracias a Dios. O sea, el hecho de pensar que desde antes de la fundación del mundo Él había puesto su mirada en nosotros, que aún llevamos vidas de pecado y de maldad, y Él nos rescató, nos salvó, murió por nosotros, específicamente por nosotros, y que además de todo Él es el que nos va a sostener hasta el final. Yo creo que es invaluable, es incalculable el amor de Dios, ¿no? Como decía Pablo en
Colosenses, ¿no? Dice, porque ustedes vean la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios, y Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades y por todos los siglos. Entonces, hermanos, Pastor Moisés, Pastor Will, qué bendición tan grande el poder haber tenido este tiempo con ustedes. Digo, ustedes ahí en España ya son casi las 11 de la noche. Aquí en México a mí me quedan todavía muchísimas horas para seguir gozándome durante todo el día. Y aparte de que aquí en México la fiesta no acaba hasta la 1 de la mañana, entonces, hermanos, ahí sí me pueden mandar un poco de su energía, se lo agradeceré muchísimo. Pastor Will, Pastor Moisés, qué bendición poder haber tenido esta maravillosa tarde con ustedes. No sé si quieran agregar algo más, pastores. Bueno, nos comentaste si podíamos recomendar algún libro para aquellas personas que quizás estén descubriendo, estén escuchando eso por primera vez. Yo en todo este tiempo he estado trabajando 3 libros. Uno se llama La predestinación. Este libro es muy interesante, es bastante denso y es más teológico, pero es muy, muy profundo. El segundo libro sería Enseñanzas que transforman el mundo, del pastor Miguel Núñez. Y el tercer libro, que es el que quizás más recomiendo porque es muy sencillo y es muy conciso en cuanto a toda su argumentación, pues se llama 5 puntos, del pastor John Piper. Así que, bueno, cualquiera de estos libros, no sé si Will también tendrá ahí algún otro libro que quieras recomendar, pero bueno, con estos 3 libros ya hay suficiente material para aquellas personas que quieran profundizar o estén escuchando esto por primera vez. Y tanto en el canal de nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Cádiz, ahí en YouTube, tenemos también un seminario con 6 vídeos sobre la historia y los 5 puntos que hemos desarrollado, 1 hora de cada sesión. Y bueno, a través de las redes sociales del pastor Will también hay muchísima información para aquellas personas que quieran degustar, porque de verdad que os animamos a que podáis estudiar todo esto para saborear el Evangelio, la belleza que hay detrás de estas verdades. Y lo último por mi parte, con lo que quiero cerrar, es que intentemos también que aquellos hermanos que estamos de acuerdo, que el Señor nos ha mostrado estas doctrinas, que tratemos de amar y tratemos de respetar a aquellos otros creyentes que no comparten estas doctrinas, pero que sí que tienen las columnas fundamentales del cristianismo. Porque creo que a veces también algo que está sucediendo es que hay mucha tensión y hay muchos conflictos y personas incluso insultándose a través de redes sociales simplemente porque tenemos doctrinas secundarias de manera diferente. Y tenemos que entender que ni Arminio, ni Calvino, ni San Agustín, ni Lutero, el que murió por nosotros fue Cristo en la cruz del Calvario. A nosotros no nos une una doctrina, a nosotros no nos une la perseverancia de los santos o la elección, a nosotros lo que nos une es la sangre de Cristo. Y dice Efesios capítulo 4 del 3 en adelante, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que cualquier hermano, cualquier hermana en el planeta Tierra que acepte esta declaración que acabamos de leer en Efesios capítulo 4 es considerado nuestro hermano en la fe, y nosotros tenemos que tratar de crear puentes y esperar que el Señor, su revelación progresiva, se vaya mostrando en nuestras vidas. Así que no levantemos en alto las doctrinas de la gracia, levantemos en alto el nombre de Jesucristo. Pastor Will, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, en cuanto a los libros, bueno, tengo aquí algunos. El primero, a ver, La predestinación, de Lorraine Bottner. Ok. Número 2, Enseñanzas que transformaron el mundo, de Miguel Núñez. Número 3, Los 5 puntos, de John Piper. Y además de estos 3 libros, están también el libro de Mormón, Despertar, Atalaya, el Corán. Y ya está. Yo creo que estos 7 ya serían un buen lugar para comenzar. Muy bien. Pásame luego por WhatsApp el título de los 3 libros que has dicho, Will. No me ha dado tiempo de escribirlos.
Me di cuenta de que no te atreviste a pronunciar el apellido de este varón, ¿no? Me di cuenta que citaste a Piper en UNED, pero ahí no dijiste nada, ¿eh? No, no lo he pronunciado porque la gente iba a pensar que estoy terminando hablando en lenguas. Entonces digo, prefiero no pronunciar ese nombre y yo sabía que tú lo ibas a decir. Ya hablamos otro día del cesacionismo y el continuismo, pero digo, si pronuncio ese nombre, la gente dirá, ¿por qué el pastor está terminando en lenguas? Con broche de oro, pastor. No, wow, perfecto. Pues ahí tienen 3 libros que nos recomiendan el pastor Moisés, el pastor Will. Los 3 son idénticamente los mismos libros. Creo que son excelentes. Quizás podría añadir yo nada más como recomendación. Digo, no lo tengo aquí en este momento, pero igual está el libro de ¿Qué es la teología reformada? De Sproul, del doctor Sproul. Por ahí el pastor Will ahí lo tiene, estoy seguro lo hemos enseñado varias veces en diferentes transmisiones en vivo. Cualquier libro que cites, Will puede buscarlo y lo saca ahí en un momento. Sí. Igual, sí, el pastor Will tiene ahí su biblioteca. Sí. Saca el libro de Tobías y de Macabeos y eso también. Sí, también el de Judith, pastor, por favor. Yo tengo los libros apócrifos de aquí, por cierto, no os preocupéis, pero los tengo. Sí. Excelente. No, bueno, muy bien. Entonces ahí tienen unas recomendaciones, un momento de bastante alegría, de risas, fue fenomenal. Y pastores, gracias por sus recomendaciones. Creo que son libros excelentes los que nos recomiendan. Y creo que como lo enfatizaron ustedes, ¿no? A lo largo de la transmisión, el mejor libro que aún podemos tener para entender estas verdades es la Escritura misma. Ahí tenemos todas las verdades que hoy los pastores nos compartieron, están en la Biblia. Yo creo que, amén, gloria a Dios. Ay Dios, la tengo al revés, ahí está, ya. Aquí están todas las verdades de las cuales hoy nos hablaron los pastores en la gloriosa palabra de Dios. Y yo creo que ahí está todo lo que hoy hablamos. En algún momento, por ejemplo, pastores, quiero que sepan hoy, ya llevamos 1:30 transmitiendo en vivo, pero aquí en este canal de Nueva Generación, hemos dado enseñanzas sobre las doctrinas de la gracia y en una sola doctrina hemos hecho una transmisión en vivo de 1:40. ¿Por qué? Porque yo creo que los pastores, mis amados hermanos, podrían haber citado muchísimos textos de la Escritura. A lo mejor el tiempo no nos alcanzaría para poder hablar de todos ellos, pero por eso les decimos, la Biblia es esa palabra profética más segura. Y como concluye el pastor Moisés y también el pastor Will, yo creo que las diferencias doctrinales que podemos tener, hermanos, hagámoslas a un lado, porque es triste ciertamente ver cómo muchos hoy se tachan entre ellos de herejes, de que no son cristianos. Digo, personalmente, pastores, a mí me han dicho por creer en las doctrinas de la gracia, me han dicho que no soy salvo, que no soy su hermano en Cristo, y es triste, ¿no? Pero al final sabemos que, como decía el pastor Moisés, somos uno en Cristo, y bueno, al final es Dios el que nos une y somos. Así como ahorita, ¿no, pastor? Ustedes están ahí en España. El pastor Will es inglés español. Yo creo que por eso, pastor, usted no tiene el acento español nunca se lo he visto tan marcado como al pastor Moisés. Cuando lo oigo hablar, sí es ese acento español, pero somos uno en Cristo. Aleluya. Amén. Pues mis amados hermanos, gracias por acompañarnos durante este tiempo, fue de mucha bendición, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en vivo. Estamos ahora sí prácticamente terminando. Antes de terminar, pues nuevamente les recordamos, estuvimos hoy con el pastor Will Graham, pueden verlo en sus redes sociales, Facebook, YouTube, Twitch y TikTok, como Pastor Will Graham, @Pastor Will Graham. Ahí pueden ver el contenido que el pastor sube, que es de mucha edificación para cada uno de nosotros, así que si no siguen al pastor en sus redes sociales, vayan a hacerlo porque es de bendición para sus vidas. ¿También tienes TikTok, Will? ¿Haces coreografías? Sí, hace bailes, pastor. Sí, claro. Sí. Voy a seguirte en TikTok, no te había visto en TikTok. De hecho, mañana me voy a abrir una cuenta en TikTok para hacer coreografías contigo. En TikTok, ha dicho. Sí, ahí para que hagan sus danzas juntos, pastor. Perfecto. Muy bien. Gloria a Dios. Y por otro lado, mis amados hermanos, también nos acompañó en esta maravillosa tarde el pastor Moisés Peinado. Él nos está acompañando desde Cádiz. Y pueden seguir igual
iglesia que preside, se me olvida ese punto, el pastor Will preside la iglesia Palabra de Vida Almería, ahí pueden igual buscarla en YouTube, ahí ven los sermones dominicales. Y por otro lado, el pastor Moisés, él está ahí en Cádiz y pueden encontrar sus redes sociales, tanto su sitio web como su canal de YouTube, como Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Ahí pueden ver todos los sermones y las conferencias y las exposiciones de la palabra que hace el pastor Moisés, esperando que igual puedan ser de muchísima bendición para sus vidas. Y bueno, nosotros, hermanos, aquí tenemos esta página Nueva Generación para Cristo, esperando que igual todo pueda ser de bendición y para la gloria de Dios. Terminamos diciendo, ¿no? Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pastor Moisés, gracias por acompañarnos. Pastor Will, gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición. Sabemos que no será ni la primera ni la última vez, si el Señor lo permite. Ha sido de muchísima bendición. No sé si gusten despedirse y mandar saludos aquí a las personas que nos acompañaron en vivo. Sí, pues un saludo para todos. Gracias por tu cariño. Sé que aquí tengo a mucha gente querida, conocida, ¿no? Y un abrazo bien fuerte para todos. Gracias por la invitación, Pepe, como siempre. Gracias, Pastor Moisés, por el tiempo juntos. Ha sido una experiencia muy agradable. La primera vez que hemos hecho así algo juntos. A mí me ha encantado. La experiencia ha sido buenísima. Y nada, muy agradecido al Señor por todo, sobre todo por la palabra hoy compartida. Y nada, bendiciones desde Almería en el amor de Cristo. Nada, un saludo para todos los que nos están viendo y Pepe, gracias por darme la oportunidad de estar aquí también en tu canal con Will, que le tengo mucho aprecio, y te animo también a que sigas exponiendo el Evangelio y esta carga que Dios ha puesto en tu corazón para que allí en México y todas las personas que te estén siguiendo pues se acerquen al Evangelio y puedan disfrutar del Señor. Así que mucho ánimo. Amén. Amén. Bendiciones a todos y como siempre terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Amén.